Señores y señoras usuarias de Versys, vamos a hacer hoy un videito rápido de cómo cambiar el aceite para que lo tengan ahí en cuenta y si lo necesitan hacer en sus casas. ¿Qué vamos a necesitar? 3 tarros, 3 cuartos de aceite. En este caso yo voy a usar Eni. Corroborar que sea la viscosidad que dice el manual. Vamos a necesitar el filtro. Yo uso este, que es homologado. Sin embargo pueden usar cualquier otro homologado o el original. También necesitamos una llave Allen o Bristol de 4 milímetros para retirar esta tapa, y necesitamos una llave o una copa 17 para retirar el tornillo que ahorita vamos a ver del cárter para que salga el aceite. Entonces, importante, hay que poner a calentar la moto, ¿sí? La temperatura puede ser la temperatura de funcionamiento. Entonces cuando el ralentí baje al ralentí normal, o cuando tengamos 2 lineecitas de temperatura, ahí ya podemos tener pues el aceite caliente, ¿cierto? Pues para que él se ponga menos denso y salga más rápido. Aquí la moto ya está en el ralentí de funcionamiento, ya tiene buena temperatura, entonces ya la apagamos. Yo la subí ya en el caballete central o en el burro. Es importante tenerlo o usar un gato, porque la moto sí o sí tiene que quedar recta para que el aceite drene bien. Entonces el paso a seguir es quitar esta tapa, ¿cierto? Con nuestra llavecita. Ella tiene 3 tornillos, este y este que está acá abajo. Ya luego de quitar los tornillos, retiramos con cuidado la tapa. Ella tiene un pincito en este lado, entonces hay que alarlo con fuerza, pero con cuidado. Luego de eso, con nuestra copa 17 vamos a soltar este tornillo para poder drenar el aceite. Es importante tener un recipiente. Yo en este caso tengo una botella cortada que cae perfectamente debajo de la moto para que caiga ahí el aceite. Entonces empezamos a soltar el tornillo. Hay que tener bastante cuidado porque como la moto está caliente, el aceite puede salir disparado. Entonces ya aquí que está suelto, lo seguimos desenroscando con cuidado para no ir a hacer desastres. Yo lo sigo soltando ya aquí con los dedos. Lo hago con la copa así para no irme a quemar los dedos, ¿sí? Porque si se pone bastante caliente este tornillo. Entonces tengo la posición de mi recipiente casi que del tornillo hacia acá, porque él va a salir disparado así. Ahí vamos viendo o sintiendo cuando el tornillo ya está por salir, y hay que retirarlo rápido porque muchas veces pasa que el tornillo se nos cae aquí en el recipiente con el aceite, y pues bueno, un problema ahí adicional. Ahí vamos dejando que drene, y en dado caso ajustamos la posición de nuestro recipiente. Aquí podemos dejarlo, entre más tiempo lo dejemos sería mejor. Si podemos 1 o 2 horas, pero si no contamos con ese tiempo, es suficiente 15 o 20 minutos dejándolo ahí que drene. Mientras seguimos esperando que todo el aceite drene, podemos hacer otro ajuste, y es el de las guayas de embrague y de acelerador. Esto es importante hacerlo como mínimo cada cambio de aceite, cada 5000 kilómetros. Si se pudiera hacer
en un intervalo de tiempo menor, pues mucho mejor. Entonces vamos a empezar por el del embrague. Tenemos que soltar esta contratuerca. Voy a usar este. Ya con ella suelta podemos soltar esta tuerca. Entonces la idea es que esta tuerca quede lo más cerca posible acá. Ahí. Y tenemos que tratar de alinear este corte que está aquí con este y con este. Entonces ya nos toca es empezar a jugar para encontrar la posición donde ellas queden alineadas. Podría ser aproximadamente así. ¿Para qué? Para poder por esta línea sacar la guaya del pincito que va acá y poder hacer el proceso de la lubricación. Entonces ya aquí desde el otro ángulo tenemos que con fuerza alar esta parte, ¿cierto? Y que la guaya vaya saliendo por ahí. Como vemos ya ella sale por este lado. Entonces la alamos toda hacia acá y ahora vamos a ver por abajo cómo la vamos a sacar. Aquí en esta ranura va un pincito que tiene la guaya, entonces tenemos que sacarla y hacia abajo y ya ella suelta. Ese es el pin del que les hablaba. Entonces, ¿para qué? Para poder mover toda la guaya y la funda y lubricar por estos pequeños espacios que hay aquí por donde entra la guaya. ¿Qué vamos a necesitar para lubricar? Yo uso este multiusos y una jeringa. ¿Qué hacemos? Es vertir del mismo multiusos en la tapa o en cualquier recipiente. Él queda líquido y este líquido lo vamos a absorber con nuestra jeringa. Absorbemos lo que más se pueda. Luego de eso ponemos la aguja y por dentro de la funda por donde va la guaya tenemos que empezar a aplicar. Entonces, si vemos que ahí se ve como si el lubricante intentara devolverse, entonces toca con mucha paciencia de a poquito irlo aplicando y él va a ir bajando por toda la funda de la guaya. También podemos ayudarlo, aplicamos el lubricante y hacemos este movimiento así para que el lubricante vaya bajando y pues vaya quedando como esparcido o untado por toda la funda donde va la guaya. Como vemos, ella estaba súper negra y ya con solo ese poquito de lubricante empieza a aclarar. La cantidad es conforme vayamos viendo que la guaya va quedando bien lubricada, ¿sí? También nos podemos dar una guía dirigiéndonos acá y cuando veamos que esta parte está lubricada, ahí ya puede ser suficiente. Entonces, en este caso el lubricante bajó súper rápido.
porque ellas yo constantemente las lubrico. Entonces, luego de tener ya full lubricado esta parte, podemos incluso en toda esta estructura de acá aplicar un poquito así directamente del lubricante. Como es una parte móvil, también para que quede bien lubricado. Entonces, para volver a colocarla es el mismo procedimiento. Tenemos que insertar este pincito aquí dentro de la manigueta. Entonces entra el pin ahí, ¿cierto? Alineamos nuevamente estas tuercas. Para que la guaya pase por aquí. Entonces nos tenemos que devolver ya acá la parte de arriba, ¿cierto? Y alamos con fuerza la funda para que entre acá. Y ya luego de que ha entrado, pues procedemos a dar el respectivo ajuste. Entonces corremos esta tuerca, ¿sí? Y la idea es que en este espacio de aquí el juego libre de la manigueta sea entre unos 3 milímetros y como máximo 5. Aquí en este caso considero yo que este juego libre que tiene aquí, y aquí ya empieza a accionar la guaya, es suficiente. Entonces le doy el ajuste con la contratuerca para que mi guaya quede con el ajuste que le di y no se mueva. Listo. Ahí ya puedo accionar mi guaya, y aunque pues sabemos que el embrague de nuestra moto es muy suavecito, con solo el hecho de lubricar cambia bastante. Entonces, para la parte de la guaya del acelerador, desacelerador, necesitamos un tornillo de estrella, ¿sí? Tenemos que soltar este tornillo que va acá y este que va acá abajo. Entonces procedemos a soltarlos. Entonces ya tenemos aquí suelto la parte del acelerador. Entonces tenemos que esta guaya, que es esta es la del desacelerador, ¿cierto? Tiene esta estructura. Entonces esta tuerca tenemos que soltarla del todo hacia acá, ¿sí? Y también en esa misma dirección. La idea es que quede todo hacia allá. Ahí, listo. Ahora bien, la otra guaya, que es esta, su contratuerca, tenemos que llevarla toda en esta dirección, ¿sí? Para soltarla. Y lo mismo este otro. Necesitamos que quede lo más pegado posible aquí al mango del acelerador. Esto es con el fin de que las guayas queden desajustadas completamente para poderlas ahorita sacar y lubricar. Entonces aquí ya, pues como le quité los tornillos, se me estaba desarmando la estructura del acelerador. Entonces es solo retirar hacia acá. Entonces vemos aquí
la guaya del desacelerador, la retiramos, ¿sí? Empujamos hacia acá la estructura, hasta la podemos bajar, y aquí nos quedan nuestras dos guayas. Él tiene dos pincitos, ¿sí? Entonces las retiramos con mucho cuidado para poder realizar lo mismo que realizamos al otro lado. Entonces mi guaya del desacelerador la corrí para acá por más comodidad, y podemos empezar ahora a girar hacia acá esta parte para que se desprenda de aquí y poder empezar a lubricar por esta parte. Volvemos con la jeringa y empezamos a aplicar el lubricante. Y hacemos el mismo procedimiento con la misma guaya, le ayudamos para que él vaya bajando. ¿Cómo verificamos que haya bajado harto el lubricante? Venimos por esta parte y aquí donde está el acelerador vemos que empieza a gotear. Entonces ya por toda la parte de la guaya del desacelerador ya quedó completamente lubricada. Con la guaya del acelerador, esta estructura de acá la tenemos que desenroscar, y por aquí, ya por esta parte, empezamos a aplicar el lubricante. Entonces lo vamos aplicando y con la misma guaya ayudamos para que él vaya bajando por toda la funda. Listo. Para proceder a ponerlas tenemos que enroscar nuevamente tanto como esta parte como esta, dejándolas como estaban inicialmente. ¿Sí? Devolvemos las guayas por debajo para que nos queden ya aquí en la posición y poder proceder a armar nuevamente el acelerador. Entonces el manillar tiene un huequito acá, y ese nos va a servir como guía, porque en ese huequito va a ir esta parte del acelerador, ¿sí? Ahí va a ser la posición correcta. Entonces, para armar nuevamente el acelerador empezamos por la guaya del acelerador, ¿sí? Tenemos que insertarla acá, de donde la retiramos al principio. Entonces ponemos así la cabecita y aquí entra de una vez. Ahí ya queda listo. Entonces esta estructura va por esta parte del acelerador, ¿sí? Tiene que quedar esta contratuerca afuera, ¿sí? Y ahí vemos que ya este plástico del acelerador quedó en el hueco que vimos ahorita. Entonces ya esta parte estaría lista. Ahora bien, vamos con la del desacelerador, ¿sí? Entonces tiene que entrar aquí, la guaya entrar por esta parte, y movemos el acelerador, ¿sí? Para poder que el pin entre acá, y ahí ya nos quedaría listo. Entonces aquí se nos sale, pero pues es solo volverla a poner y la guaya coge el mismo camino que debe llevar. Entonces luego de esto tenemos que con mucho cuidado ver que todas las partes pues del acelerador encajen unas con otras.
vas con paciencia y listo. Ya luego de tenerlo armado, procedemos a poner los tornillos nuevamente. Ellos son dos, ¿cierto? Cuando lo sacaron se dieron cuenta. El más cortico va arriba y el más largo va acá abajo. Ya aquí, como vemos, el acelerador no tiene juego. Ya si yo acelero, él acelera de inmediato. Entonces uso la contratuerca que tiene acá para bloquear ese ajuste que le di. Entonces, como si tenemos que tener un pequeño juego que es de 2 a 3 milímetros, entonces se lo vamos a dar con este que nos quedó acá, ¿sí? Entonces, si acercamos esta guaya hacia el mando, ahí vamos a darle un poquito de juego. Entonces yo lo empiezo a soltar, ¿sí?, hasta sentir que vaya dando juego. Lo voy soltando, lo voy soltando. Y aquí ya tenemos un poquito de juego. Yo me guío por lo general es con esta linecita del grip, ¿sí? Entonces lo llevo hacia acá, y cuando lo mueva, cuando siento que empieza a acelerar, ahí ya está el juego perfecto. Entonces aquí pues sigue estando muy apretado. Lo voy a soltar un poco más y aquí yo ya siento. Entonces aquí ya empieza a acelerar en este espacio. Ahí ya hay aproximadamente 2 o 3 milímetros y vemos que él se devuelve solito rápido. Entonces este podría ser un ajuste ideal para el acelerador. Entonces cojo mi contratuerca y la llevo hacia acá para que ese ajuste que le acabo de dar quede ahí y no se me mueva. Con eso ya quedaría lista y ajustadas las guayas. Como ya pasó bastante tiempo, vamos a seguir con nuestro aceite. Limpiamos y ponemos el tornillo. Yo no tengo torquímetro, pero entonces ya cuando la tuerca ajuste, yo lo que hago es darle un cuarto de vuelta más y ya con eso es suficiente. Y hasta ahora pues nunca he tenido ningún problema. Entonces ahora tenemos que quitar el filtro. El filtro deberíamos poderlo quitar con la mano porque él no tiene que llevar mucho torque. Entonces yo lo que hago es me pongo el guante. Si el guante es de cuero sería mucho mejor, ¿sí?, pues porque lo voy a poder agarrar mejor para darle el giro y soltarlo. Suelta hacia acá. Si él está muy apretado, algo que yo hacía antes era con un destornillador lo atravesaba de aquí hasta el otro lado para poder ya hacerle la palanca y soltarlo. Resulta que hoy me quedó más fácil con la mano porque como está sucio se me estaba resbalando el guante, pero ya con la mano lo pude empezar a soltar, ¿sí? Entonces corremos nuestro recipiente porque él va a botar aceite aquí hacia abajo. Y lo dejamos escurrir nuevamente unos 5 minuticos. Mientras él sigue escurriendo, entonces vamos a preparar el aceite. Yo me apoyo en un recipiente de estos para tener la medida exacta de cuánto le vamos a echar. El manual nos dice que si cambiamos el filtro son 2400 mililitros. Entonces yo lo vierto aquí para que todo sea más exacto. Aquí vertí 1 litro. Entonces lo que hago es tomar un poco de aceite y echarlo en el filtro
para que al momento de que ya prendamos la moto nuevamente, pues el filtro ya esté cargado de aceite, ¿sí? Y no requiramos esperar para poder mover la moto. Entonces lo voy moviendo para que como que las partes del filtro se vayan humectando, ¿cierto? Y en algún momento me va a tocar sacarle un poquito porque como tenemos que ponerlo de lado, así tan lleno, él se me va a regar, ¿sí? Entonces ya aquí que esté bien humectado por dentro, devuelvo un poquito de aceite, ¿sí? Y esto que me quedó aquí en el borde lo esparzo un poquito como aquí por el O-ring. Esto va a servir de que cuando yo lo vuelva a soltar, pues él no se pegue allá a la estructura de la moto. Entonces volvemos acá, él se va a untar aquí, eso es normal, lo limpiamos y vamos a poner nuestro filtro, que en realidad es netamente solo enroscar. Él ya ajusta ahí, ¿sí? Entonces lo mismo, ahí él tiene un torque específico, no tenemos la herramienta ni nada, entonces nos vamos a guiar y darle un apriete de aproximadamente un cuarto de vuelta. Listo. Ya luego de tener nuestro filtro puesto, nuestro tornillo puesto, entonces en este tapón, por medio de este tapón es que vamos a poner todo el aceite. Lo soltamos, por lo general está muy apretado, entonces si no pueden con guantes, con algún tipo de herramienta, con unas tijeras, algo o dos estructuras que nos ayuden a hacer esta palanca así. Entonces, para depositar el aceite, venden embudos, venden de cualquier tipo de herramienta, sí, con el mismo, incluso con el mismo tarro de aceite. Dependiendo de la marca lo podemos hacer, porque en este caso el Eni viene con esta puntica y la podemos poner así, pero pues como a mí me gusta hacerlo exacto a la medida, entonces yo por eso lo paso aquí a este recipiente. Entonces pues yo no tengo un embudo, pero tenemos esta botella rota que va a hacer su función. Entonces lo ponemos acá, pues a mí me toca tenerlo, ¿sí? Y por ahí mismo va a proceder a empezar a aplicar el aceite. Aquí ya en este punto yo ya le he echado 2 litros, ¿sí? No pude grabarlo por temas logísticos, pero bueno, entonces ya para la tercera parte yo lo que hago es medir 400 mililitros. Para la última parte del aceite que le vamos a poner, se lo ponemos, prendemos la moto, dejamos que el aceite fluya por todo el motor y luego vamos a medir el nivel de aceite, ¿sí? A veces con esos 2400 puede quedar exacto, a veces le podemos echar 50 más, un poquito más, dependiendo de pues del nivel del aceite, ¿sí? Y pues tiene que estar por encima del nivel mínimo, ¿sí? Y como máximo hasta aquí, pues el mismo ojo nos lo dice. Entonces yo ya terminé, yo ya cerré, ¿sí? Aquí tengo la moto en el burro y el nivel de aceite me marca en el nivel máximo, incluso un poco por encima, pero pues la medida en el burro no es real, ¿no? Entonces lo mejor es medirla con la moto totalmente en el suelo, una superficie pues que no tenga pendiente y con la moto totalmente recta. Entonces ya ahorita la bajamos y medimos bien el nivel, a ver cómo nos quedó. Entonces ahí lo ideal es prender la moto, ¿sí? Y dejarla unos 3 minutos que recorra el aceite por todo el motor. Entonces, luego de que la moto ya el aceite corrió, ¿sí? Por todo el motor,
Yo ya la apagué, la bajé del burro, entonces procedo a revisar mi nivel de aceite y veo que está dentro de los límites que me dice el ojo. Entonces la medida que usamos fue perfecta. Con cambio de filtro, 2400 mililitros de aceite es lo suficiente. Respecto al tema del ajuste de las guayas, también es un tema mucho de sensaciones, entonces yo les recomiendo ya haber cambiado el aceite, darle una vuelta a la moto, sentir cómo está el acelerador, ¿sí? También lo podemos ajustar como a nuestro gusto, si nos gusta que responda mucho más rápido o no tan brusco, pues con el juego, que ya sabemos cómo se lo damos, lo podemos configurar siempre y cuando no quede ni con juego excesivo, ¿sí? Ni tampoco sin ningún tipo de juego. Lo mismo para la guaya del embrague, la podemos ajustar a como nos guste, pero siempre y cuando pues guarde como esas recomendaciones que nos da el manual. Entonces pues eso sería todo, ese sería el resumen. Este conocimiento pues nos sirve para alguna emergencia, algún momento que no podamos ir donde el mecánico, tengamos que cambiar aceite de afán, tengamos que rellenar aceite, tengamos que ajustar, lubricar guayas y no esperar hasta que el mecánico nos lo haga. Lo podemos hacer nosotros. Yo esto lo hago cada 4500 kilómetros, 5500 kilómetros, pues por lo que uso bastante la moto a diario. Entonces nada, esa es la manera en que yo lo hago. Ustedes pueden pues también intentarlo, ¿sí? Teniendo cuidado de seguir los pasos, así mismo como se retira algo, así mismo volverlo a poner, ¿sí? Tener mucho cuidado pues con el reguero, porque al principio sí puede pasar que el aceite se nos riegue mucho, pero pues yo traté de darles como los consejos que yo he puesto en práctica, pues ya luego de hacerlo varias veces. Entonces nada, háganlo en sus casas y me cuentan qué tal les va.